Muy buen día a todos. Hoy es un día importante para Aspen y es un día importante para Aspen Institute México por el tema que se va a comentar en este webinar, en este panel, que es el futuro de la educación superior. Como todos sabemos, es la educación la única esperanza hacia el futuro. Y hoy tenemos a gente muy connotada en el mundo de la educación. Como muchos de ustedes sabrán, Aspen Institute México lleva ya años comprometido con la educación mexicana, en donde en algún momento se organizó un laboratorio de educación en donde Aspen Institute México, en aquel entonces con la participación muy activa de nuestro director ejecutivo Adalberto Palma, provocó que se reunieran en el mismo auditorio el secretario de Educación de México, Esteban Moctezuma Barragán, que se reunieran los sindicatos de la educación, que se reunieran las organizaciones civiles involucradas en la educación, incluyendo en aquel entonces a instituciones o organizaciones como Mexicanos Primero, a la Iglesia Católica, a distintas iglesias o creencias que participan en la educación y a los padres de familia. Y esto provocó una discusión muy interesante que, dicho por los ahí presentes, no había acontecido con anterioridad. Es decir, que todos expresaran sus puntos de vista sobre la mesa. Curiosamente había puntos de vista muy diversos, pero difíciles de entender, difícil crear una sinergia si los distintos participantes en la educación no conocen cuál es la posición de los demás. Ahora, hemos también notado, yo soy académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de carrera, y en las clases que imparto me sorprendió darme cuenta que hace 2 o 3 años no existía, por ejemplo, en la licenciatura en Derecho, la materia de ética jurídica. Esto lo comenté con el director de la facultad y de manera muy atinada hoy el programa ya lo prevé, el nuevo plan de estudios. Pero creo que es muy importante y estamos muy interesados y muy entusiasmados lo que dirán nuestros panelistas el día de hoy al respecto. Creo, y puedo estar equivocado, simplemente es una reflexión para que la consideren nuestros panelistas. Creo que la educación a nivel mundial se enfocó mucho en lo técnico durante décadas y décadas, olvidándose de lo humano, olvidándose de los valores, olvidándose de la integridad. Hoy platica uno con grandes profesionistas, exitosísimos, con gente que ha aportado incluso al conocimiento universal, y les pregunta a uno qué es la dignidad humana, y se quedan sorprendidos. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la generosidad? ¿Qué es la nobleza? ¿Qué es el respeto? ¿Por qué estamos aquí?
hacia dónde vamos y simplemente es sacarlos totalmente, ponerlos totalmente fuera de lugar. Y eso creo que no se debe a estas grandes personalidades, sino se debe a la manera como operó la educación en los últimos 100 años. Simplemente se los dejo como reflexión. Quiero agradecerles en nombre de Aspen Institute México a nuestros panelistas su participación en este webinario, en este panel. Tenemos el privilegio de contar el día de hoy con el doctor Bernardo González Arechiga Ramírez Viela, quien es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Economía por la Universidad de Essex de Inglaterra y además doctor en Economía con la especialidad en Desarrollo Económico por la Universidad del Sur de California. Ha participado en el área de investigación y docencia en diversas instituciones del sector público y privado. Autor de libros y más de 60 artículos. Director académico del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. Director de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Director de Planeación y Director General Adjunto de Derivados en la Bolsa Mexicana de Valores. Director General de MEXDER. Coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República para Políticas Públicas y vocal independiente de la Junta de Gobierno del IPAD, director nacional de GAP Gobierno y Política Pública, Escuela de Graduados en Administración Pública en el Instituto Tecnológico de Monterrey, posición que ocupó por 9 años. El doctor González Arechiga es hoy en la Universidad del Valle de México y a partir de enero de 2013, rector institucional. Tenemos también el privilegio de contar con nosotros el día de hoy con Alejandro Hernández Delgado, quien es vicerrector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, licenciado en Economía por el ITAM, licenciado en Matemáticas Aplicadas, también por el ITAM. Obtuvo además los grados de maestro en Economía y doctor en Economía en la Universidad de Rochester. Su tesis doctoral, Dynamic Equilibria, Uncertainty and Borrowing Constraints, fue premiada por Alfred P. Sloan Foundation. A partir del 1 de julio de 2010 fue nombrado vicerrector del ITAM y anteriormente fungió como director general de la División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales del propio instituto. Ha sido profesor de Economía en la Universidad de Wisconsin y profesor visitante en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. De 99 a 2003 fue presidente del capítulo latinoamericano del Econometric Society y ha publicado artículos científicos en las principales revistas especializadas, como son el American Economic Review y el Journal of Economic Theory. Ha impartido conferencias en diversas universidades y centros de investigación de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Y actualmente participa en los consejos de administración de Industrias Peñoles, Grupo Nacional Provincial y RLH Properties. Tenemos el privilegio de contar entre nosotros también con Carlos Mancera Corcuera. Carlos es economista del ITAM, graduado con mención honorífica, ganador del segundo lugar del Premio Nacional de Economía Banamex en la categoría de tesis de licenciatura en el 87 y profesor de economía en el propio ITAM. En el sector financiero trabajó como trainee y analista de crédito en Citibank en Nueva York y Buenos Aires. Desde 88 ocupó diversos cargos en dependencias de la administración pública, como asesor del subsecretario de Planeación y Control Presupuestal, coordinador de asesores del secretario de Programación y Presupuesto,
y posteriormente el secretario de Educación Pública. Fue director adjunto de Política Científica y Tecnológica en CONACYT y subsecretario de Planeación y Coordinación en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, cargo que ocupó desde 1984 hasta el mes de abril de 2001. Participó en el diseño, ejecución y seguimiento de múltiples programas, proyectos públicos, relacionados con cambios estructurales impulsados por el gobierno federal en la década de los 90. Y en su paso por CONACYT participó en diversos foros nacionales e internacionales relacionados con política de ciencia y tecnología. Tuvo un papel muy activo en la descentralización de la educación en los gobiernos estatales o hacia los gobiernos estatales en 1992 y en múltiples proyectos que hasta el año 2000 conformaron la política educativa. Fue responsable de la negociación y aplicación general del presupuesto federal de la educación en el periodo 95 al 2000 y desde 2001 ha trabajado en Valora Consultoría SC. En su calidad de socio del despacho, ha coordinado proyectos con diversas dependencias y entidades federales, autoridades educativas, estatales, instituciones educativas y empresas en México y en el extranjero, organizaciones filantrópicas y organismos internacionales. Desde 2016 ha presidido honorariamente el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. El Consejo, creado por ley, tiene atribuciones diversas para opinar sobre la política educativa del país, promover la participación social en las escuelas y conocer los resultados en el desempeño de los alumnos. Nos sentimos muy honrados de tener un panel tan calificado para discutir un tema tan importante y agradezco a Enrique su voluntad de coordinar nuevamente, como lo ha hecho durante todos estos eventos en manera de webinar, este panel, que por su experiencia nacional e internacional en materia de políticas públicas, creo que me aventuro a anticipar que será un éxito tu coordinación, Enrique. Te cedo la palabra. Está tu micrófono. Sí, muy buenos días a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Y gracias a todos nuestros participantes que están escuchando este programa, la comunidad Aspen. Estamos en un momento muy interesante de la historia porque se cumplen 1000 años de la primera universidad del mundo en Bolonia. Sería interesante ver, pues eso, qué ha sido la universidad en la historia del mundo y qué viene, sobre todo, qué es lo que nos viene para adelante. La universidad se ha convertido, ha sido una institución global de la mayor importancia y probablemente si estos 1000 años ha habido este progreso, pues mucho tiene que ver precisamente con la existencia de las universidades. Quisiera comenzar con Bernardo. A través de un estudio reciente que hizo la UVM sobre la percepción de los estudiantes mismos en esta etapa de COVID y lo que ven para adelante. Si pudieras darnos algunos de las pinceladas así más gruesas de lo que fue el estudio, ¿qué están pensando los estudiantes? ¿Qué preocupaciones tienen? No solamente en el entorno de la pandemia, sino más allá. Creo que ya había preocupaciones, me corregirás, Bernardo, desde antes un poco de si es pertinente o va a ser relevante lo que estoy estudiando hoy dentro de 5 o 10 años, por la obsolescencia tan rápida que se genera en el pensamiento y en las propias carreras, muchas de las cuales probablemente vayan a desaparecer o vayan a transformarse en alguna otra cosa en los próximos años. Si pudieras comenzar con eso como patada de salida, por favor, Bernardo. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Enrique, por la pregunta, la invitación en primer lugar. Luis Gerardo, muchas gracias. Un gusto compartir este webinar con Alejandro y con mi amigo Carlos. Quisiera recordarles a todos ustedes lo que estamos viviendo. Estamos pasando por una crisis global muy importante. Tenemos más de 3.000 millones de personas paralizadas actualmente por programas de sus gobiernos, medidas coercitivas de los gobiernos.
Si nos enfocamos directamente al sector educativo, hay más de 1.300 millones de personas fuera de las aulas en estas épocas. Estamos hablando más de 60 millones de docentes. Se ha estimado por la UNESCO que más del 80% de los estudiantes han sido afectados por este tipo de medidas. En el caso de México, estamos hablando de 36 millones de estudiantes y estamos hablando de alrededor de 2 millones de docentes. Si nos vamos en particular a la educación superior, pues estamos hablando de casi 4 millones de estudiantes de educación superior y arriba de 400,000 docentes. Creo que la perspectiva, al final de cuentas, la gran pregunta que cómo se plantea es si la universidad como la conocemos va a seguir siendo relevante. Y dentro de ella, ¿cuáles son los modelos de universidades que van a mantener su relevancia? Aquí hay varios elementos. Evidentemente, la universidad ha sido llamada de manera, digamos, inesperada, de manera brutal, inclusive, por esta crisis del COVID, para contribuir a que la sociedad y la economía transiten a una modalidad más digital y operacional. La investigación se vuelve, por supuesto, un tema fundamental. ¿Qué tanto va a contribuir la universidad a buscar soluciones, no solo para la problemática interna, para su comunidad de estudiantes, sino de manera amplia para la sociedad? Esos son algunos de los temas que tenemos. Estamos, al final de cuentas, esta profunda reforma en el sector educativo. Y aquí, al final de cuentas, quisiera poner en perspectiva, porque yo creo que es muy importante. Esta encuesta nacional de egresados está en su 4ª edición. Esto es muy importante porque nos permite hacer comparaciones sobre el corte que hicimos en el año 2020. Quisiera comentarles que los datos que refleja esta encuesta son previos al COVID. Esto es interesante porque nos permite ver una trayectoria que no había sido todavía influenciada por esto. Estamos hablando de más de 10,000 personas que participaron en este estudio y reflejan varios elementos importantes. Un primero es que ha disminuido el ingreso promedio de los egresados de las universidades. Estamos hablando, en el caso de esta encuesta, más del 60% de los participantes provienen de universidades públicas, en orden del 68%. El restante proviene de universidades particulares, de todo tipo. Es una encuesta nacional, como el nombre lo indica. Algo que también refleja es que para los graduados ha sido más difícil obtener empleo. Esto, insisto, previo al COVID. Ha aumentado también 2 porcentajes que para esta encuesta son fundamentales. Uno es el porcentaje de los estudiantes que buscan un empleo formal, trabajando ya sea para el gobierno o para empresas particulares. Y vemos un alejamiento relativo de esta generación que se incorpora al mercado laboral del interés de hacer un negocio propio, de trabajar una actividad empresarial por cuenta propia. ¿Qué vemos también? Vemos mecanismos de movilidad diferentes en la sociedad. La encuesta lo muestra. Por ejemplo, tenemos un número creciente de personas jóvenes y no tan jóvenes que estudian y trabajan de manera simultánea. La encuesta nos refleja algunos datos que son muy importantes. Sí, quisiera puntualizar algunos elementos. 47% de los entrevistados reflejan que ha sido difícil o muy difícil conseguir empleo. Esto es más de 10 puntos porcentuales superior al corte que tuvimos hace un año, insisto, previo al COVID. Si hacemos un corte, que creo que eso es relevante, ¿qué porcentaje de estos estudiantes de universidades públicas y privadas tienen o reportan un primer empleo con un salario menor a 3,000 pesos mensuales? Este porcentaje es 30%. Si hacemos la misma pregunta para la masa actual, es decir, en el empleo actual, estamos hablando del 17% de los participantes en la encuesta. No tienen empleo 32% de las personas que fueron entrevistadas. 57% reporta que su empleo está vinculado con el tema que estudió en la universidad. Y algo que es muy importante es aquellos que no tienen un empleo formal, hay un número muy importante de personas que trabajan con un grado universitario sin prestaciones. De los que trabajan sin prestaciones, 21% comentan que en los últimos 2 años no han podido encontrar un empleo formal.
Hablamos, por lo tanto, de un grupo humano que está buscando insertarse en un mercado laboral complejo. Algo que es muy clave en todo este proceso, y lo mencionaba Enrique, es cuáles son las competencias que los hacen tener éxito. Y algo que es muy importante también, lo pueden ver ustedes en la encuesta, los invito a que vean la página de internet de VM, ahí van a encontrar este estudio, y van a poder ver cuáles son aquellos programas programas académicos, donde hay una mayor participación laboral, donde los ingresos son más altos. Y este elemento es también fundamental. Algo que revela la encuesta de manera también muy clara es la enorme brecha que tenemos para la mujer profesionista. La mujer tiene un rezago significativo en su salario. Inicialmente es del orden de un 10%, digamos, en primer empleo, pero en los siguientes 10 años la brecha crece hasta cerca del 30%. La mujer tiene una mayor probabilidad de estar en empleos con falta de prestaciones, prestaciones de ley, tiene menos promociones dentro del empleo, tiene también una menor movilidad, es decir, saltar de una organización hacia otra, que es lo que tienen los varones, sus contrapartes varones. Y esto nos refleja, yo quisiera dejarlo, digamos, esto como una reflexión. Estamos hablando ya de una sociedad que tiene una participación laboral pequeña cuando hablamos de educación superior. El porcentaje de la fuerza laboral de 24 a 65 años de los países de la OECD con educación superior es de 39%. En nuestro país es del orden del 19%. Estamos hablando de la mitad. Y esto es muy importante porque estamos hablando de un grupo humano que es muy reducido en comparación con aquellos países con los cuales interactuamos y competimos. Y esto nos evita la conformación de cadenas de valor muy importantes, tanto en el sector económico como también en términos sociales. Hay que recordar, y esto es uno de los temas muy estudiados en la vinculación que hay entre educación y economía, que la educación permite, una mayor escolaridad permite acelerar la tasa de innovación, permite la asimilación de nuevas tecnologías y, por supuesto, tiene como resultado incrementar la competitividad. En el aspecto social, no podemos olvidar que la participación política, la esperanza de vida, son dos aspectos que típicamente se asocian con una mayor escolaridad. Entonces, Enrique, si te parece, dejamos este corte en este momento y sí los invito a que conozcan la encuesta. La encuesta es muy importante, nos habla de regiones, nos habla de áreas de estudio, nos permite ver también las trayectorias profesionales, pero sí nos deja también algunos elementos muy positivos, como cuáles, y quisiera terminar con este punto en particular. En la tasa de crecimiento, digamos, en la remuneración, y por lo tanto podemos inferir también la contribución económica de los graduados universitarios crece de manera significativa en los primeros años. Estamos hablando de una tasa de crecimiento en el salario del orden de 7.8% anual en este proceso. Y esto va asociado también con la formalidad, la obtención de un título y por supuesto, la universidad de origen como factores determinantes. Gracias por la pregunta. Te regreso la palabra, Enrique. Muchas gracias. No. Excelente producción. Además, creo que nos ilustra de manera muy clara pues, el panorama nacional. Mientras hablabas, Bernardo, muchísimos empezaron a preguntarnos sobre dónde encuentran la referencia completa a la encuesta. Está en la página de Aspen, pero igual quieres comentar en dónde más la pueden encontrar, Bernardo, antes de que siga. Búsquenlo, por favor, en Universidad VM. Ahí pueden entrarle directamente y encontrarlo, ¿no? Sería muy importante que lo vieran y compartieran comentarios. Muchas gracias. No, claro, pues creo que la verdad que es un punto de partida importantísimo el que señalas, cómo están las cosas realmente más allá de las, digamos, imágenes que tengamos sobre lo que es la educación superior. Me resalta muchísimo y quisiera pasarle la palabra a Alejandro ahora, en esto que señala Bernardo de que
hay una, que es 15%, señalaste, ¿no? Aproximadamente de graduados universitarios en México, y a pesar de ello hay una dificultad enorme para conseguir empleo. Es decir, si tuviéramos una tasa más grande, pues empezaríamos quizá a ver fenómenos como el clásico de en Alemania, que el taxista es doctor en algo, en física o cosas de estas. Pero ¿cómo están viendo desde el ITAM, Alejandro, qué es lo que buscan los estudiantes, cuáles son las principales demandas que ven en materia de educación? ¿Cómo está mutando este mundo que está cambiando muy rápido con la influencia de la inteligencia artificial, otro tipo de mecanismos que sustituyen pues, por su propia naturaleza al empleo? ¿Cómo están viendo ustedes esto para que efectivamente la tasa de empleo, digamos, al salir como egresados, pueda ser un poco más alta? Es parte de la reflexión que tienen en el ITAM. ¿Cómo están viendo las cosas hacia adelante, Alejandro? Enrique, muy buenas tardes y les agradezco mucho a Aspen México la invitación. Luis, muchísimo gusto saludarte. Igualmente saludar a dos buenos amigos, los panelistas Bernardo y Carlos. Pues mira, ciertamente creo que para entender un poco las características de la educación superior en México y todos estos temas que hablaba Bernardo y pensando sobre todo también en las reflexiones que hay en torno a lo que la pandemia nos ha traído y lo que nos hace pensar hacia el futuro de la educación, creo que hay que tomar como punto de partida la enorme heterogeneidad que hay en la educación superior en México, ¿no? No solo tenemos, digamos, dos sistemas distintos, la educación pública y la educación privada, que tienen distinta lógica, que responden eh, pues a distintas necesidades de la sociedad, pero también dentro de estas hay una gran heterogeneidad. O sea, debemos de reconocer que el número de universidades, de instituciones de educación superior que hay en México, más de 3,000, es un número altísimo comparado a Alemania, digamos, al mismo Estados Unidos, ¿no? Y quiere decir que hay instituciones de todo tipo en México, ¿no? Desde investigaciones, pues, por supuesto, a nivel de educación pública, universidades nacionales con agencias de investigación muy profundas, también su equivalente en las universidades, en el sector privado, y hasta, por otro lado, tenemos universidades públicas con muy pocos recursos, ¿no? Realmente que hacen pues, un trabajo educativo en condiciones difíciles, precarias, ¿no? Instituciones de educación superior privadas también, típicamente las identificamos como instituciones de bajo costo, que han jugado un papel importantísimo en proveer educación a un menor costo de lo que otros lo hacemos, ¿no? Con un tipo de educación un poco más estandarizada, pero que ha sido muy valioso su contribución a la sociedad. Pero todo esto, todo está bajo el mismo nombre, digamos, ¿no? Entonces, sí habría que tratar de hacer un análisis pues, más cuidadoso en entender qué sucede, porque obviamente el perfil de estudiante es distinto en estas instituciones y el tipo también de habilidades y capacidades que se desarrollan en cada una de ellas creo que son distintas, ¿no? Entonces, parte de la reflexión sí tiene que ser en torno a qué hacemos cada una de las universidades por atender las necesidades de la sociedad, proveer estudiantes con capacidades analíticas y con una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades del mercado laboral, pero también reconocer el sistema como tal, digamos, toda la industria de educación superior en México, hacia dónde va, ¿no? Creo que algo en lo que creo que vale también mucho la pena mencionar, porque creo que es parte del tema de este webinar, pues es cómo nos hemos visto ante la pandemia, ¿no? Qué reflexiones tenemos hacia adelante, y creo que es parte de lo mismo, ¿no? El impacto ha sido muy distinto por tipo de institución. Una de las reflexiones que creo que naturalmente surgen y que se da en la educación superior, pues también en todos los niveles, es que desafortunadamente estas emergencias como la que se han surgido ponen en evidencia las necesidades de infraestructura que se requieren no solo en el país, en las instituciones, sino incluso en los propios hogares.
y cómo esto se refleja aún más en crear una mayor brecha de desigualdad, ¿no? De alguna manera la pandemia está haciendo el costo, el acceso a la educación más caro, ¿no? Hay que tener laptops para cada hijo en la familia. Hay que tener espacios en la casa donde el chico pueda estar tranquilo y tomar sus clases. Y esto hace que, desde luego, la brecha de ingresos, la calidad de la educación a distancia se vuelve, es más cara, ¿no? Y por lo tanto, pues simplemente este tipo de eventos, en lugar de permitir, digamos, que la educación sea accesible para todos, simplemente va haciendo que la brecha sea mejor, ¿no? Y que aquellos que tienen acceso a una educación de calidad, pues logren salir de la universidad, en este caso, en condiciones de habilidades en el mercado laboral, donde pueden tener una empleabilidad muchísimo mayor, un nivel de ingresos muchísimo mayor, ¿no? Entonces, Además, Alejandro, además de lo más caro que resulta la educación, como señalas, ¿puede ser equivalente la calidad virtual que la calidad presencial? no, mira, te hablo desde la perspectiva nuestra, del ITAM, ¿no? Y esto, repito, habría que analizar en cada tipo de institución. Desde luego, hay instituciones educativas que han estado basados en un modelo educativo a distancia y ha funcionado. Y hay distintas, incluso iniciativas recientes. Como digo, el sector privado ha sido particularmente dinámico y creativo en la creación de nuevos esquemas. Algunos han funcionado. Pero si pensamos en una institución tipo LITAM, digamos, una investigación privada de investigación de perfil de docencia de calidad, te diría, creo que alguna de las cosas que nos ha vuelto a recordar esta pandemia es la importancia del contacto humano, ¿no? O sea, finalmente la transmisión de conocimiento es uno de los elementos de una propuesta de valor de una universidad. Pero hay todo un elemento social de conectividad que es importantísimo. Entonces, y la pedagogía misma, sí, puede ser, y la verdad es que hemos operado muy bien. O sea, comentábamos un poco en nuestras charlas de entrar al aire, finalmente estamos en un sector en donde, a diferencia de muchos otros sectores, servicios y manufacturas que no han podido funcionar en la pandemia, nosotros sí, ¿no? Moderadamente bien, a través de pues estas herramientas como las que estamos utilizando para este webinar. Pero sí ponen de manifiesto también todo lo que falta, todo lo que se da de más en la actividad presencial, ¿no? Un punto importante es que a lo largo de esta pandemia muchos de nosotros no hemos estado educando a distancia. Hemos estado educando presencialmente a través de Zoom, que es distinto. Una cosa son métodos a distancia que pueden llegar masivamente a un número enorme de gente a través de MOOCs o este tipo de mecanismos, ¿no? Donde es una educación estandarizada, en línea, que uno lo hace cuando uno quiere. Y otro es lo que estamos haciendo, que es dar clases de manera presencial, en vivo, pero a través de Zoom. Eso complica mucho la pedagogía, porque finalmente, por ejemplo, una de las razones por las que se vuelve más costosa es porque los tamaños de grupo óptimos se vuelven más pequeños, ¿no? Son más chicos. Uno puede atender al mismo número de alumnos con la misma calidad a través de Zoom que presencialmente. Hay que estar pendientes, hay que estar lo que están haciendo, si ya se perdieron, si siguen ahí, tienen la cámara apagada, en fin. Eso obliga a que uno pueda atender a menos, ¿no? Obviamente los costos se elevan, ¿no? Entonces, ahora, ha habido cosas fantásticas, debo decirte, que para nosotros como educadores también, en la pandemia, creo que algo casi, bueno, nos obligó a todos a experimentar, a aprender de pedagogías que ya existían, pero que de alguna manera pues uno siempre está en su zona de confort y sigue con los mismos métodos de toda la vida, ¿no? Pero nos ha obligado a innovar, a aprender, a reconocer que hay elementos pedagógicos de gran valor en plataformas que, te digo, no son nuevas, ya existían, que podremos incluso traer a nuestras aulas de clase cuando volvamos de manera presencial. Nos ha obligado a renovar nuestra currícula, nuestros métodos de enseñanza, tener nuevos elementos para hacer la clase
más activa, más divertida, ¿no? Poderle dar más responsabilidad al estudiante en su aprendizaje y poderlo monitorear, ¿no? Cosas que estas plataformas permiten hacerlo. Pero, te digo, creo que a la larga el mundo al que creo que iremos es tan pronto podamos, nos urge volver a lo presencial, pero quizá trayendo entonces un poco de estas buenas experiencias que hacen la uno. Gracias, Alejandro. Pues sí, parece que sí va a haber algunos elementos del COVID o el post-COVID que llegaron para quedarse. Es decir, también habrá una experiencia que recoger de ahí para que se aproveche quizá el mejor de los dos mundos en su momento, ¿no? Así Y es. ahí me gustaría cederle la palabra a Carlos. Había una idea que recordarás hace no muchos años, de que gracias a este tipo de tecnologías, un solo profesor magnífico podría darle clases a medio mundo, ¿no es cierto? Entonces, el desplazamiento de profesores que no fueran, digamos, el más excelso, empezaría a ocurrir. Pero ¿cómo lo ligarías en tu visión, además desde el sector privado en el que has estado un buen tiempo, en la parte económica? El mercado es el único que está dictando ahora esta parte del empleo a la que se refería Bernardo, digamos, contratación de estas habilidades, o es una relación simbiótica con el sistema educativo por el cual tiene que adaptarse quizá más rápido o tan rápido el sistema educativo como el propio mercado se va moviendo, que es un tema importante. O sea, creo que una de las peores circunstancias que puede vivir un estudiante es hacer una gran inversión, a lo mejor toda la familia invierte incluso en la educación de uno de ellos, o de alguno, o de todos los hijos, y después se encuentran con que no tienen trabajo, no hay demanda por sus conocimientos. ¿Qué se puede hacer o más allá del COVID, digamos? Porque esto ya venía ocurriendo, Carlos. Pues sí, ese es uno de los grandes temas de la educación superior, una de las interrogantes presentes. Muchas gracias por la invitación a Enrique, a Luis Gerardo, para hablar de este tema y de los otros que han estado sobre la mesa. Un gusto estar en la mesa con Bernardo y Alejandro, dos buenos amigos y con quienes he podido comentar en múltiples ocasiones temas de la educación superior. Yo quisiera abordar la respuesta o elementos de respuesta a esta pregunta muy compleja que hace Enrique, a partir de la premisa de que la educación no puede ser responsable por sí misma de las oportunidades de empleo que tengan los egresados. Es cierto que si los egresados de las instituciones educativas están mejor preparados, tienen las capacidades humanas, técnicas, sociales apropiadas, es más probable que encuentren un buen empleo. Y no solo eso, sino que sean seres humanos que puedan realizarse en su vida. Pero igualmente es cierto que la demanda de trabajo es una variable absolutamente crítica para determinar si los egresados de las universidades tendrán o no tendrán un empleo o un empleo acorde a aquello que estudiaron. Es indispensable que un país crezca, que un país esté inserto en el cambio tecnológico, en los cambios que van sucediendo en el mundo, para que genere más empleos, para que esos empleos estén mejor remunerados. Y que además sean empleos que exijan el tipo de aptitudes o de competencias que se forman en la educación superior. Si una economía no crece, si una economía no mira hacia los sectores que en el mundo están generando mayores posibilidades de empleo y en donde el conocimiento se retribuye mejor o se retribuye simplemente a secas, entonces
pues lo probable es que por más bien que se haga la educación o se lleve a cabo el ejercicio educativo en ese país, pues sus egresados al final no tengan tantas oportunidades o que inclusive muchos acaben migrando. En México, de hecho, pues hemos observado el fenómeno de un par de décadas para acá, pero que se ha venido acentuando, de que más y más egresados brillantes de nuestras instituciones educativas terminan trabajando en el extranjero. Eso antes no era concebible, hoy sí sucede. Así es que no hay que poner todo el peso de la respuesta en las instituciones educativas. Una parte sí, ahora hablaré de ello, pero consideremos que las políticas públicas en general y el éxito de una sociedad para generar crecimiento y desarrollo es esencial para determinar cuál será la demanda de empleo o la demanda de conocimiento como el que se genera en las universidades. Ahora, las universidades o las instituciones de educación superior, dicho de manera más amplia, tienen también un papel que desempeñar. Si los egresados de estas instituciones tienen una formación acorde a lo que socialmente se demanda, a lo que ocurre en el mundo con las tecnologías, las preocupaciones de la sociedad en relación con el medio ambiente, con la igualdad, con la salud y otros temas, pues es más probable que los egresados tengan empleo. Una buena formación exige, por supuesto, habilidades, un propósito muy claro, no el único, pero sí un propósito muy claro de adquirir capacidades, conocimientos que sean técnicamente valiosos. Pero no es el único papel de la educación y no es para lo único que las instituciones de educación existen. Están ante todo para formar seres humanos íntegros. Y eso incluye pues, aspectos de la personalidad, el conocimiento de sí mismo, la resiliencia, la disciplina, el esfuerzo. También incluye aspectos sociales, la empatía, el liderazgo, el poder construir equipos, el aportar en discusiones complejas, en el análisis de problemas que tienen ángulos múltiples. Todos esos son elementos en los que las instituciones educativas en todos los niveles deben hacer una contribución. Las universidades y las instituciones de educación superior deben dar continuidad a un esfuerzo que comienza en la educación inicial, que comienza en los hogares. Y por eso es que la educación inicial, la educación básica, la educación media superior son tan fundamentales para determinar qué sucede finalmente con los egresados de la educación superior. Un sistema educativo debe niveles porque pues lo que sucede al final es el resultado de lo que sucedió en los eslabones previos. Yo creo que las instituciones de educación superior deben mirar al mercado de trabajo sin una tarea remunerada para poder vivir, para sostenerse a sí mismas, para aportar a sus familias, en fin, para lo que determine como necesario. Y en esa medida no pueden alejarse de las tendencias que suceden en el mercado de trabajo. Pero creo que igualmente es un error pensar que todas las instituciones, independientemente de su naturaleza,
deben seguir al mercado de trabajo todos los días, como si hubiera que tomarse la temperatura a diario para saber qué se va a enseñar en cada día. Hay algunas instituciones en esta inmensa variedad de escuelas que hay en el nivel superior que probablemente deban mirar eso sí casi día a día, porque están íntimamente relacionadas con lo que sucede en el mercado de trabajo. Es decir, la oferta de esas instituciones es una colocación rápida en un determinado tipo de trabajo que recibe una buena remuneración. Eso es un grupo de instituciones, es un modelo válido, necesario, pero igualmente hay otro tipo de instituciones en que no se apuesta necesariamente a competencias muy específicas para un determinado o un tipo de trabajo específico. Esas instituciones apuestan más a la formación de competencias genéricas, al desarrollo de habilidades analíticas, al desarrollo de capacidades de liderazgo, de comprensión de problemas complejos, de fórmulas para resolver esos problemas complejos. Y entonces, pues no tienen que estar tan al día de lo que va sucediendo en el mercado de trabajo. Más bien tienen que mirar cuáles son las tendencias de la sociedad para que estas personas, una vez que adaptarse en función de esos conocimientos, esas competencias de corte ¿Cómo hacemos compatible esto que estás diciendo? Más amplio, más genérico. Carlos, ¿cómo hacemos compatible esto que estás diciendo? Hay una visión de un sector, y tiene su razón de ser, de quiero estudiar o quiero que mis hijos estudien para que sean gente de bien, como dicen, y además que se sostengan a sí mismos. Pero por otro lado está esta visión que presentó Luis Gerardo, importantísima al inicio, que tú has tocado, Carlos, que tiene que ver con esta visión humanística también, es decir, ¿dónde queda todo ese capítulo? Es decir, el problema es que no hay un sistema, yo creo que en casi ningún lado del mundo, donde se remunere debidamente o equiparablemente a quien tiene una reflexión de orden humanístico, de orden ético, incluso pues lo vemos en la política misma, ¿no es cierto? Donde pareciera que también es una función utilitaria más que de liderazgo. Abro aquí el panel completamente a todos, incluyendo a Luis Gerardo, que es el que puso aquí la discordia en esta conversación, pero me parece muy importante porque ciertamente el origen de las universidades tiene mucho que ver con la formación, ¿no es cierto? No tanto la información. Si tiene uno lo primero, la formación, pues se puede uno acomodar prácticamente a cualquier evolución que venga posteriormente. Pero si nada más tiene uno la información, en el momento en que sea caduca, está uno fuera del mercado y fuera prácticamente de los circuitos sociales, ¿no es cierto? Dejo ahí un poco, no sé qué, atrapar el balón, Bernardo, Alejandro, pues con esta reflexión de lo que no es, digamos, comercializable tan fácilmente desde el punto de vista intelectual, y mismo Carlos, que suscitaste este debate tan interesante. ¿Quién quiere? Bernardo, quizá. Sí, hago un comentario muy rápido, muchas gracias. Me parece un tema muy importante. Yo creo que tanto Carlos como Alejandro hablaban de una competencia fundamental, la capacidad analítica. Carlos nos hablaba de cómo se forma la persona de una manera más fuerte. Algo está pasando con tu micrófono, Bernardo. A ver. Sí, ¿me escuchan bien, Enrique? Ahí está mejor ya, ahora sí, gracias. Bueno, sí, yo creo que al final de cuentas, un elemento fundamental es la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Y eso tiene esa palabra que mencionabas, un momento de formación, es lo que estamos buscando. Nosotros hicimos varias encuestas. Yo creo que es un momento muy importante para esto. Nosotros tenemos, por un lado, este corte que nos da la Encuesta Nacional de Empleo. Por otro lado, tenemos las encuestas particulares de nuestros egresados. Ahí vemos cómo van. Nos acercamos también a las organizaciones que contratan a nuestros graduados. Y eso nos permite ir integrando una visión completa. Pero un tema que quisiera agregar, que es muy importante, la visión del propio estudiante.
¿qué nos dice el estudiante sobre el aprendizaje a distancia? La mayor parte de ellos, 61%, nos dice que tienen una opinión mejor o muy buena de lo que es la educación a distancia. Pero también encontramos que un número muy importante de nuestros estudiantes nos comentan que es difícil para ellos aprender en línea. Es difícil mantener la atención, es muy difícil, al final de cuentas, interactuar. Números muy significativos nos habla de cómo ha caído su experiencia de interacción con otros estudiantes en este tipo de procesos. Pero al final de cuentas eso nos lleva, creo que, a varios problemas. Tenemos un problema pedagógico, un problema para dinamizar la experiencia del estudiante, incorporar nueva tecnología, y esto yo creo que es fundamental. Yo creo que esta experiencia transforma las universidades a largo plazo. Debemos de buscar esta gran capacidad de las universidades para avanzar. Yo quisiera agregar otro elemento que me parece muy importante, y es que creo que una tragedia para un graduado universitario bien formado es empezar su vida laboral en una organización que no tiene claridad sobre las competencias tecnológicas que reclama su industria o que reclama su empresa en su región. Ahí es donde necesitamos generar procesos mucho más agregados y entramos a una palabra clave que mencionaba Carlos hace un momento, que es la política pública. O sea, creo que esto nos llama a tener una propuesta de valor mucho más amplia, las universidades haciendo su parte, investigando, allegándose a información, pero también los sectores. Aquí estamos hablando de sistemas productos, estamos hablando de clústeres industriales, estamos hablando de inclusive la concepción de un país en términos de cuáles son las necesidades tecnológicas para convertirlo en un país competitivo. Pues ahí es donde tenemos, creo que esta doble vertiente, que el análisis en el que nos invitaba Carlos, creo que es muy virtuoso. ¿Qué corresponde a las universidades y qué corresponde a la sociedad, al sector productivo en su conjunto? Y ahí es donde entran. Y creo que una meta fundamental, y es uno de los grandes aprendizajes de la crisis actual, es que necesitamos un mejor diálogo a nivel social entre organizaciones distintas como las universidades, las empresas, los sectores para trabajar en esto. Las universidades por sí solas pueden meter muchas cosas, pueden meter aprendizaje adaptativo, inteligencia artificial, las tecnologías de realidad extendida, realidad aumentada, realidad virtual, todo ese tipo de cuestiones. Podemos trabajar en utilizar tecnología con inteligencia artificial para personalizar las trayectorias de aprendizaje en la vida. Podemos hacer muchas cosas, pero al final de cuentas, esa gran cadena de valores es fundamental. Y creo que lo mismo se podría mencionar para el otro tipo de competencias básicas. Y este elemento es fundamental. Yo quisiera remarcar, antes de pasar la palabra de nuevo para ti, Enrique, que no podemos perder de vista algo que muchos estudios señalan, es la enorme soledad del joven, del niño o del adolescente en esta situación. Están perdiendo experiencias importantes de socialización, de formación. Ese proverbio africano me parece maravilloso, y toma todo un pueblo educar para que eduque a una persona. Y eso lo estamos perdiendo. Entonces esto nos obliga también a buscar este desarrollo de competencias suaves, estas competencias de carácter social por vías distintas. Y eso yo creo que resume la encrucijada. Hay una encrucijada técnica y hay una encrucijada también social y educativa. Sí, sí. No, me parece importantísimo esto. Pero ese equilibrio es quizá uno de los grandes retos que tienen ustedes. Como rectores no los envidio. De hecho, ahorita voy a entrar en algunas de las preguntas que van dirigidas a ustedes, pero sí es un reto muy complicado. Y quisiera, antes de cederle la palabra a Luis Gerardo para entrar después en las preguntas, preguntarle a Alejandro concretamente en este tema que liga o que empieza a dibujar Bernardo sobre la soledad, esta cuestión quizá del individualismo, la falta de contacto social. Tú entraste en eso, Alejandro, hace un rato ya, me parece de manera muy importante, pero ¿cómo estarían viendo, en el caso del ITAM, las expectativas de futuro? Es decir, no está fácil estar en los zapatos de un muchacho de 20 o 21 años y mirar hacia adelante entre la pandemia, entre la crisis de empleo que refería
Bernardo, todas estas incógnitas que planteó Carlos también, está bien difícil decir, voy a terminar mi carrera y voy a tener un empleo, voy a poder ejercer lo que yo he estudiado. No se ve muy halagüeño lo que viene. ¿Cómo se puede, digamos, hacer que se convierta en un círculo virtuoso eso? Porque podemos caer en una especie como de depresión colectiva si no lo manejamos de manera correcta. ¿Cómo se están aproximando este fenómeno, Alejandro? Mira, yo creo que el punto que mencionas es muy importante y sin duda tiene que ver con, digamos, un empatamiento, un emparejar las expectativas de los estudiantes, lo que ven hacia el futuro, como tú mencionabas, con la responsabilidad que tenemos las universidades de darles esas habilidades, ¿no? O sea, el punto que mencionaba anteriormente Carlos y que mencionó Luis Gerardo al principio es fundamental. O sea, yo creo que tenemos que ser capaces, y esa es parte del desafío que tenemos, y es encontrar ese balance en las instituciones entre el desarrollo de una serie de habilidades, algunas muy vinculadas al ámbito profesional, pero otras, como decía Carlos, a la formación integral de la persona, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental en donde al estudiante finalmente se le dota de una serie de herramientas y de capacidades para salir adelante. Y sobre este tema, quizá en particular de la soledad a la que mencionabas, creo que resalta mucho este aspecto social de la educación. Y es donde, tristemente, la pandemia nos pone en una situación tan vulnerable y tan débil, ¿no? Porque el proceso educativo no es un proceso de estar frente a una computadora adquiriendo conocimiento y nada más, ¿no? Es todo un aspecto de contacto de seres humanos, de jóvenes entre ellos, de jóvenes con sus profesores, ¿no? Y yo creo que parte de lo que, hacia donde tenemos que ir migrando son universidades verdaderamente a tiempo completo, ¿no? En donde el alumno, el estudiante encuentra muchos más compañeros que están con quien vive prácticamente, ¿no? Todo el tiempo. Pensemos en el modelo del campus europeo, me hablabas de Bolonia, son universidades que han operado así, ¿no? Con campus. Y con una idea como más escolástica, quizá, ¿no? Así es, en donde es todo un periodo de maduración de la etapa de un estudiante, donde creo que se van atendiendo estos aspectos, ¿no? Entonces, dejar de pensar, de ver como un sitio donde va el alumno, adquiere ciertos conocimientos y se va, y pensar más en un modelo, pues idealmente, o sea, como funciona hoy en día y es parte digamos, de lo que las universidades que logran dar esto lo pueden hacer en los Estados Unidos, es este esquema de decir el aprendizaje es, como dicen ellos, 24/7, ¿no? A través de los dormitorios, de actividades que van mucho más allá del aula de clases, que tiene que ver con trabajo en equipo, con, en fin, una serie de esquemas de socialización, de trabajo multidisciplinario, en donde creo que esa es la manera un poco de enfrentar esto que tú mencionabas. Sí, creo que un poco el dilema es que el mercado te premia por lo que sabes hacer y no por lo que sabes, nada más, ¿no? Es decir, pareciera que saber no tiene un... No lo sé. Fíjate, algo que es peculiar es que si de manera informal tú le preguntas a egresados del ITAM, ¿no? De nuestra generación, digamos, o más jóvenes o más viejos, eh, qué es lo que más les aportó la institución. Y yo te diría 8 de cada 10 o 9 de cada 10 te va a decir la formación humanística y la formación integral, ¿no? Es parte del componente inicial que desde hace 50 años es parte de los programas del ITAM, ¿no? Entonces, yo no lo sé, ¿no? A lo mejor de manera muy inmediata, sí, el mercado quiere, ¿no? Financieros muy bien formados, ingenieros estupendos, economistas de primera, ahora ciencia de datos y todas estas cosas. Pero a la larga, como que son estos elementos y que por eso hay que incluirlos, ¿no? Porque, como bien decía Carlos, no tenemos que estar respondiendo a necesidades, a lo que el mercado exige en cada momento. Hay una visión educativa mucho más profunda, ¿no? Que tiene que ver con muchos más aspectos de la vida de un ser humano, en donde a la larga empiezan a ser relevantes en la vida de una persona.
Pues sí. Carlos, quisieras hacer un balance sobre lo que hemos estado hablando y pasarle ahora sí la palabra a Luis Gerardo, por favor, para cerrar esta primera sección. Claro, Enrique. Yo estoy convencido de que la buena formación técnica no existe sin una buena formación personal y social. De hecho, pues esto no solo es una creencia mía o una puntada que se me haya ocurrido en este momento para el webinar. Hay estudios cada vez más amplios y muy bien fundamentados que indican que hay una correlación fuerte y sólida entre la formación personal y los resultados académicos. Y eso tiene plena lógica, porque el estudio, el aprendizaje exige esfuerzo, exige resiliencia, exige comunicación con otros, exige conocer las propias fortalezas, las propias debilidades. Es un ejercicio social en el cual el estudiante interactúa con sus compañeros, sus maestros. Entonces, yo no compro del todo la premisa o la tesis de que la educación esté dando un premio, digamos, o un premio adicional o un sobrepremio en relación con lo que antes había a las capacidades técnicas. Siempre se han considerado como parte de una buena formación, pero igualmente la sociedad y las empresas, el mercado de trabajo, han dado valor a las capacidades de los seres humanos en un sentido mucho más amplio. Una persona que tiene empatía, que sabe ejercer, que dialoga bien con los demás, que escucha, que anima, que recoge puntos de vista diversos, se convierte en un buen líder de equipos o en un buen participante en un equipo dentro de una empresa o una organización laboral para resolver un problema. O igualmente el que sabe escuchar a otros, tiene habilidades de comunicación profundas que le permiten compartir su propio conocimiento técnico, apreciar el de otros. En fin, esta idea de que el trabajo bien remunerado o que el sistema educativo en su conjunto se ha cargado en exceso solo hacia las capacidades técnicas, está bien que se diga para que no se nos olvide lo importante que es la formación humanista, pero yo no creo que se pueda demostrar, o por lo menos yo no conozco los estudios del caso, para acreditar, que acrediten que efectivamente se ha perdido el sentido humanista en la formación. La educación es una tarea humana por excelencia, más que ninguna otra. Es una introspección continua del individuo, es la relación con los otros, es la confrontación con la sociedad, son las preguntas de lo que sucede en el mundo, las respuestas que se han dado. Entonces, aún, digamos, en la pandemia y sin la posibilidad de vernos el rostro físicamente, pues por estos medios seguimos emulando lo que serían nuestras relaciones cotidianas en la educación. De hecho, si dos herramientas tecnológicas han mostrado su valor durante la pandemia, han sido el Zoom y sus equivalentes y los sistemas para la gestión del aprendizaje. Y ambos lo que hacen es más o menos reproducir lo que sucede en las aulas. Claro, se puede enriquecer con herramientas muy diversas y no hay duda de que la educación virtual en sí misma tiene ventajas y pueden ser ventajas muy poderosas. Y también es cierto que la educación virtual no
permite obtener otro tipo de aprendizajes. Alguien decía atinadamente en el chat de este webinar que tener más autodisciplina para que la gente que está cerca de nosotros entienda qué hacemos en nuestra vida estudiantil o en nuestra vida profesional, nosotros también comprenderlos a ellos. Entonces, yo pienso que está bien insistir en la necesidad del humanismo en la educación, pero no me cuesta mucho trabajo partir la. Perdón, ¿podrías Se ha repetir esta dejado parte? de Se fue lado. un poco el audio, Carlos. Si hay, digamos, disfuncionalidades sociales, funcionalidades sociales que existen y son muchas, desde luego, afectan a los individuos, aceptación, sí, pero porque la educación refleja cosas más amplias que suceden en la sociedad. Al mismo tiempo las alimenta, eso es cierto. Pero la educación debe aspirar a suplir las carencias de los individuos, a mejorar los aspectos de su formación más profundos, pero igualmente la sociedad en su conjunto debe trabajar en esa dirección, ¿no? Absolutamente. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí te cedo la palabra, Luis. Esto sí da como para 3 webinars, yo creo, ¿verdad? Nos podemos quedar aquí hasta las 6 de la tarde. El tema es importantísimo y una amplitud realmente que nos rebasa, pero te cedo la palabra, Luis. Para 3 webinars y tal vez para mucho más. Las presentaciones han sido espléndidas y creo que han abierto temas muy profundos. Mientras los estaba escuchando, he tomado notas de lo que señaló cada uno de ustedes. Estaba yo reflexionando y, por ejemplo, estoy pensando, la población americana, en algún momento leí que un porcentaje importante de los profesionistas en Estados Unidos de América, yo no sé, recuerdo algo así como el 60% de los, el 60% de los profesionistas en Estados Unidos, teóricamente están tomando Prozac, una medicina antidepresiva. Entonces, la pregunta es, cuando un porcentaje pequeño de la población o de un sector está deprimido, pues uno puede justificarlo diciendo, pues normalmente puede ser la baja producción de químicos en el cerebro. Pero cuando un 60%, si no mal recuerdo ahora la cifra, está consumiendo medicamentos antidepresivos, pues entonces, ¿en dónde está fallando la sociedad? Porque eso lo que refleja ya es tristeza y frustración, y que como consecuencia se produce o se provoca la baja producción de químicos en el cerebro. Entonces, estaba yo pensando en dónde está el papel de las universidades, no solo para orientarlos a los estudiantes o entrenarlos para algo, sino para entrenarlos para la vida, que creo que podría ser, no sé, el nuevo enfoque de la educación. Estaba también pensando en la orientación vocacional y cómo la orientación vocacional en países como el nuestro, como México, es verdaderamente pobre. O sea, prácticamente el alumno es el que decide a qué áreas o qué prácticas se quiere enfocar, teniendo muy poca guía
de a lo mejor otras áreas que no ha experimentado, teniendo muy poca guía de si efectivamente va a ser bueno o efectivo en la profesión a la que se quiere dedicar. Y comentaba a Bernardo de manera preocupante, pues el porcentaje, me parece que decía 57% o 40 y tantos por ciento de gente que no se dedica a la carrera a la que estudió. Un porcentaje elevado. Y entonces aquí la pregunta sería ¿qué va a pasar o cómo se está enfocando la orientación vocacional hacia adelante? Porque sí vivimos en un país democrático y libre, pero eso no quiere decir que las personas no pueden ser realmente enfocadas para aquello que son buenos, y generalmente cuando una persona es buena en algo, pues se divierte porque logra mayor profundidad en esa rama del conocimiento. Tercer tema, y como dijo Enrique, creo que esto da para muchos webinars. Tercer tema es el tema de qué personas tienen al alcance la educación más sofisticada en nuestro país y en el mundo. Está hablando alguno de ustedes que en México más o menos hay 4 millones de personas en la educación superior. En India, me parece que la Universidad Indira Gandhi tiene solamente su universidad 4 millones de estudiantes. Entonces, pero dentro de estos 4 millones de estudiantes, pues es gente que de alguna manera se considera privilegiada. Y todos los que están fuera de ese universo, la pregunta es qué tanta gente calificada está quedando fuera, porque a lo mejor no tuvieron las oportunidades con anterioridad y que pudiera ser gente todavía mucho más capaz para entrar a estas universidades o a la educación superior. Finalmente, otra reflexión y que es pregunta también, últimamente me han pedido, la gente que ha pedido recomendaciones para universidades como Harvard, Stanford, MIT. Veo que la selección de estudiantes ahora es mucho más estricta y se basa menos en el conocimiento técnico y más en las habilidades de inteligencia emocional, de humildad, de tener la capacidad, como algunos de ustedes lo decía, de tener la capacidad de interrelacionarse con otros, y el tipo de objetivos que hoy hay en las mejores instituciones de educación superior del país y en el extranjero, me parece que los objetivos son distintos a los que se veían hace 5 años. Y de lo que he visto o he estudiado, veo que pues hoy se enfoca el tema se vuelve muy importante la solución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, el aprender a administrar personal, la coordinación con otros, el desarrollo de la inteligencia emocional, la orientación del alumno o del egresado al servicio, las habilidades en materia de negociación, la flexibilidad cognitiva y el desarrollo de habilidades para tomar decisiones inteligentes. Entonces, todo esto se vuelve de alguna manera una manera de preparar al alumno para lo que sea, más que prepararlo para algo. Y la pregunta entonces ¿está sucediendo todo esto? Clarísimamente, o sea, podríamos decir, en donde empecé, la educación ha fracasado y verlo de manera muy pesimista. Yo no lo creo así. Yo creo que la educación ha aportado muchísimo a la humanidad. Yo creo que la educación, como todos los demás sectores, está evolucionando y está evolucionando de manera positiva.
Y entonces la pregunta es nada más, tomando en consideración todo esto que he comentado, y COVID, ¿hacia dónde creemos que puede transformarse la educación hacia el futuro para formar mejores estudiantes? ¿Por qué no invertimos el orden? Ahora, Carlos, ¿quieres comenzar? Y ahora paso también a las preguntas de nuestro auditorio, con esta pregunta específica del efecto del COVID en el mundo educativo que plantea aquí Luis Gerardo. ¿Por qué no comienzas, Carlos, y seguimos en orden invertido ahora? Sí, muy bien. Bueno, pues abordaré puntualmente esa pregunta del efecto de la pandemia en el mundo educativo, aunque después me gustaría hablar un poco de este fenómeno del 60% de los profesionistas en Estados Unidos que consumen Prozac. ¿Qué significa eso? Yo creo que amerita una reflexión. Sí. El efecto del COVID ha sido mayúsculo en la educación, no hay duda. Es decir, todos los que estamos en este panel y quienes están participando en el webinar, estoy seguro que han vivido intensamente los efectos del COVID. Ha sido un reto mayúsculo el asunto de la igualdad en la educación. Se me hace absolutamente central. Ya lo mencionaba muy bien Alejandro antes. Quizás el aspecto más duro de la pandemia en la educación sea el que segmentos grandes, muy grandes de la población se han quedado sin oportunidades educativas, o bien las oportunidades educativas que tienen están fuertemente mermadas. La educación presencial, la escuela como el sitio que reúne a los alumnos de distintos entornos para lograr una formación común, tiene un valor insuperable para fines de la búsqueda de una sociedad más equitativa. Y eso está afectado, sin lugar a dudas afectado. Ojalá hubiera una agenda digital más clara, en el caso de nuestro país, para la educación. Ha estado esencialmente ausente. Yo realmente lamento el que no se ponga prácticamente sobre la mesa el fenómeno de la disparidad en el acceso a las tecnologías como un elemento hoy crítico para la equidad educativa. Y entonces, pues sí, la reproducción de las desigualdades se acentúa en la medida en que los que tienen acceso a las tecnologías pueden continuar con estudios que pues pueden ser un poco mejores, un poco peores, pero que desde luego generan aprendizajes. Este fenómeno la segunda parte de la respuesta, el fenómeno del Prozac, el 60% de los profesionistas en los Estados Unidos que consume este medicamento, pues sí es, desde luego que denota un problema serio. ¿Cuánto es atribuible a la educación o a la falta de acciones que en su momento hubiera tomado el sistema educativo, y cuánto es atribuible a otros fenómenos? Siempre se puede atribuir el 100% de la responsabilidad de las acciones humanas a la educación, porque pues desde luego si tenemos una educación perfecta que pueda prever todo lo que vaya a suceder en el futuro, la educación podría remediar y anticiparse a todos los males que pudieran venir. Me parece que el tipo de valores que orientan a una sociedad y que pueden ser conducentes a fenómenos como este de la depresión, tiene que ver con el tipo de aspiraciones que esa sociedad tiene, con aquello que evalúa como más pertinente o más conducente a la felicidad de sus individuos,
tiene que ver con la forma en que se relacionan esas personas. La educación tiene que trabajar en esas materias, no hay duda, pero la educación tiene un límite. La educación quizás deba ser más asertiva, o seguramente debe ser más asertiva en la formación humana. Hay más conciencia hoy del tema. La educación socioemocional hoy entra desde el primer momento de la educación básica. Es un aspecto en el que se insiste, inclusive desde la educación inicial. Esa asignatura hace 20 años, ya no digamos 40, hubiera sido inimaginable. Y esto se debía a que teníamos una sociedad que había funcionado por muchos años con determinados valores y había funcionado más o menos bien. Yo creo que la religión tenía un papel que hoy no tiene, ciertos valores muy fuertemente incrustados en las relaciones familiares también se reproducían y permitían un tipo de convivencia distinto. Ese tipo de elementos formativos en la sociedad se han transformado radicalmente. Y entonces la educación hoy tiene una nueva demanda, una demanda que antes no existía. Inclusive hace 40, 50 años era un anatema que la moral o la ética fueran tratadas en la educación. No se podía mencionar la palabra moral en la educación pública, porque se consideraba que eso entraba dentro de la religión y en consecuencia sería tentatorio de el laicismo. Eso se modificó en la segunda parte de los años 90, yo pienso, y se ha ido permeando más y más, y hoy hay un reconocimiento de que la educación, los sistemas educativos y en esa tarea están los maestros, están los administradores educativos, deben hacer más, mucho más que lo que hacían antes. Es una demanda muy compleja, no está del todo claro cómo se pueda resolver, no está tampoco del todo claro cómo se interrelacionan las escuelas con los padres de familia para la atención de este fenómeno. Pero pues es algo nuevo, así como ha habido tantos avances en la tecnología y en la resolución de problemas muy complejos, en esta otra materia el mundo tiene una nueva circunstancia que apenas comienza a atender y que deberá atender desde la educación y desde otros ámbitos, porque no es aceptable pensar que el mundo está funcionando bien si el 60% de los profesionistas en el país quizás más poderoso del orbe pueden o requieren del Prozac para estar operables, ¿ven? O para poder operar. Esto ya va teniendo cara como de parte 2, ¿verdad? Porque la verdad que se han abierto una cantidad de temas tan importantes. Yo sí, igual me atrevo en un poco, si Luis Gerardo también está de acuerdo, en hablarles próximamente para que continuemos con esta discusión, porque se van abriendo así como Windows, ¿verdad? Todas las ventanas, y estoy viendo una cantidad inusitada de comentarios y preguntas que por el tiempo no vamos a poder responder. Pero pues como decíamos en México también, en lugar del Prozac, para todo mal mezcal, ¿no? Y para todo bien también, pues digo, hay que empezar a promoverlo del otro lado de la frontera como una fuente de ingresos nacionales importante. Bueno, quisiera abordar 2 preguntas nada más y cerrar con las últimas palabras de Luis Gerardo. Una pregunta del embajador Sergio Ley, que pregunta precisamente, creo que la formación humanística de los estudiantes debe realizarse en los niveles de secundaria y preparatoria. La formación profesional debe ser eminentemente técnica. ¿Qué opinan ustedes? Dice. O sea, que los cimientos se generen al inicio y ya ustedes recojan a ese individuo cimentado, digámoslo así plantea el embajador Ley. ¿Qué opinas, Bernardo, de esto?
Una pregunta muy relevante. Yo creo que no se pelean. Creo que la transversalidad de temas como ética, por ejemplo, de entender las implicaciones de las acciones de una empresa, de una organización, digamos, la preocupación deontológica, una concepción filosófica, no siempre equiparable a la ética, deben ser parte del currículum en todos lados, ¿no? Y si hablamos de tecnología y hablamos de los grandes dilemas que tenemos con temas de calentamiento global o sostenibilidad, creo que esto es necesario que acompañe el aprendizaje y acompañe el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces yo lo mencionaría por este lado. Pero creo que quisiera hacer un comentario que me parece muy importante de manera muy rápida, es que es un momento de evaluación. Yo creo que tenemos que tomar decisiones sobre la base de información. Esta pandemia nos ha llevado a retos enormes de aprendizaje. Es importante que haya una evaluación de los sistemas, eh, qué resultados están dando. Tenemos que tener un proceso de evaluación que nos permita ver cómo está funcionando el aspecto, digamos, educativo, propiamente dicho, la parte humana en todo esto y convertirlo en un proceso de aprendizaje y retroalimentación. Creo que llama mucho la atención lo que muchas universidades en el mundo han hecho. Si algo ha proliferado y ha crecido, son las redes de atención al estudiante. Problemas como atención al desarrollo integral de las personas, sobre todo en temas ya muy concretos como ideación suicida, son muy importantes hoy en las universidades del mundo. Hay un número creciente de redes y de experiencias en esa naturaleza, porque es un problema ciertamente grave. Y yo creo que en este sentido, cuando tenemos un cuidado de la persona, tenemos un monitoreo del aprendizaje y la formación, la construcción de la resiliencia, yo creo que se vuelve como una tarea en la cual podemos aprender de una manera sistemática y la podemos incorporar también en nuestro proceso de educación. No, importantísimo, importantísimo, desde luego que pues, tiene que ver con el ser humano y a veces pareciera que hay sustitutos o cosas más importantes que la gestación y la formación de ese propio ser humano. Y creo que pues ahí sí si esa es la tendencia que se está dando, pues sí, es una cuestión muy preocupante. Te dejaría los últimos comentarios, Alejandro, quizá con tu visión de los principales cambios a la luz de lo que hemos conversado, pues de manera pues tan por encima en algún sentido y tan profunda en otro en este webinar, porque la verdad es que cada uno de los temas que han tocado, les agradezco muchísimo, son de gran profundidad y requiere una reflexión mucho más vasta, creo, ¿no? Estamos quizá ahorita terminando con una visión mucho más filosófica de lo que yo presumía al principio del COVID, del seminario, pero ¿qué principales cambios observas a la luz de lo que se ha comentado, Alejandro? ¿Cuáles son los principales retos que quedarían para las instituciones universitarias en México? Sí, muchas gracias, Enrique. Es una gran pregunta y creo que se puede insertar también muy bien, embonar muy bien, engarzar con el comentario que hacía Luis Gerardo. Un poco de esta comparación, tanto el aspecto que hablabas vocacional de los muchachos que se les exige tanto en México y de la comparación con universidades americanas que decían, ¿no? Como ponen énfasis en ciertas cuestiones, en sus procesos de admisión, en ciertos tipos de habilidades. Y creo que lo que hay que entender, y lo menciono porque creo que es ahí donde tenemos que ver cómo entender hacia adelante los desafíos, es que los sistemas educativos en el mundo no son iguales, porque debemos entender los sistemas educativos insertados en las sociedades, en los niveles de desarrollo de cada sociedad. Si pensamos, la educación en México, siendo un país de ingreso medio, y siempre ha sido hasta ahora inminentemente profesional. ¿Por qué? Porque la mayoría de los muchachos y las familias ven a la educación superior como una forma de acceder de movilidad social, de acceder al mercado laboral y donde quieren aprender habilidades prácticas, ¿no? En gran medida. Aunque demos este componente fundamental de formación integral, humanística, pero hay un elemento profesional muy claro. Esto no es así en Estados Unidos, ni tampoco es así en Europa. Las sociedades son más ricas, las sociedades tienen mucho más tiempo. Un graduado de college, que es la universidad, la educación superior en Estados Unidos, no tiene habilidades profesionales.
Llevó 4, 5 materias, 6 materias de su major, y es todo lo que sabe, a diferencia de llevar 20 y tantas materias especializadas en un tema como es una currícula típica en México. ¿Por qué? Pues porque ya la especialización viene después, viene la maestría, viene el posgrado, viene el doctorado. Y nadie en su sano juicio esperaría en Estados Unidos tener una carrera profesional exitosa solo con el college, ¿no? En la medida que México va alcanzando niveles de desarrollo más altos, niveles de ingreso más altos, de ingreso familiar más altos, nuestros jóvenes van a ser jóvenes de más tiempo. En la licenciatura no van a tener que aprender las habilidades prácticas, porque las aprenderán después. Hoy en día la realidad es que muy pocos estudiantes mexicanos adquieren educación de posgrado, ¿no? Y la educación de licenciatura sigue siendo, tiene un componente profesional indiscutible. Pero creo que si pensamos en ese desarrollo de la sociedad mexicana, yo creo que las universidades en México nos vamos a tener que ir pareciendo más, y esto produce un cambio dinámico a las universidades europeas o norteamericanas, ¿no? En donde el estudiante se vuelve importante no lo que sabe, porque eso no es una etapa educativa relevante, sí es una etapa importante de conocerse, de conocer los problemas, de conocer el mundo en diversos aspectos, de diversos ángulos, donde habilidades de liderazgo, ¿no?, de disciplina, de que el chico no solo sepa escribir muy bien, pero que además haya sido el valedictorian de su clase y además sea campeón de deporte, ¿no? Y sepa tomar un instrumento musical, etcétera. Todo esto ¿no?, esta especie de individuo renacentista empieza a tomar valor, porque finalmente falta mucho para que se llegue a esa especialización. Especialización que aquí obligamos a un chico de 18 años a escoger qué va a querer hacer el resto de su vida, ¿no? Y desde el día uno empieza un cúmulo de conocimientos especializados. Responde a una necesidad del país, que ha sido una necesidad desde los años 50 en México. Si pensamos que era la universidad en México en los años 20 del siglo pasado, claro, y pensamos en las grandes generaciones de graduados universitarios, bueno, es que eran poquititos, ¿no? Accedían nada más unos cuantos y no se les pedía que en ese momento fueran a involucrarse en el mercado laboral, era una reflexión, una formación general mucho más amplia. Entonces, creo que tenemos que entender en ese sentido las universidades respondiendo a los momentos históricos de los países, a los momentos de desarrollo, y por lo tanto los que estamos en este negocio, ¿no?, encargados con la responsabilidad de diseñar las currículas, diseñar las propuestas de valor en general de las universidades, creo que es algo que tenemos que tener en mente. ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Y qué tipo de conocimientos que tenemos que estar aportando? Pues vaya reto, Alejandro, de adaptar la historia del mundo al proceso universitario o viceversa, porque creo que son mutuamente compatibles y además se han alimentado a lo largo de la historia de esa manera. Yo quiero pedir una disculpa a quienes han hecho pues, tantas preguntas, no pudimos, el tiempo ya se nos fue, no pudimos abordarlas. Creo que vamos a hacer una cuestión un poco extraña, pero les mandaremos a los panelistas para que se enteren pues, de las inquietudes de nuestros participantes, de lo que ustedes han suscitado como reflexiones, para que las conozcan. Creo que les puede ser interesante de un grupo tan sofisticado como que tenemos siempre como audiencia, pues que vean qué es lo que levantó más, digamos, interés o preocupación entre nuestro auditorio, y creo que les puede ser interesante. Yo quiero agradecerles en mi última intervención a Bernardo. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar. Ojalá que sea la primera de muchas. Alejandro, muchísimas gracias también. Y al ITAM, que tan solidario siempre con el Instituto Aspen. Y Carlos, pues que también estás debutante aquí con nosotros, pero que has tenido una participación espléndida. Te lo agradezco mucho, mi querido Carlos. Luis, te dejo las últimas palabras. Solamente me queda agradecerle a nuestros panelistas en nombre de Aspen Institute una participación tan brillante, y agradecerle a toda la audiencia que estuvo presente y además muy activa con preguntas muy interesantes. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. El